Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a trabajar ahora el bloque 4, conceptos básicos para el estudio de los fenómenos sociales. En este bloque veremos temas como categorías sociales, prácticas sociales o fenómenos sociales, pero nos enfocaremos principalmente en las categorías sociales y las prácticas sociales. Primeramente, categorías sociales. Entendamos por sociedad el cambio dependiendo de su situación, tiempo y espacio, pero desde luego también debe influir el factor humano. La sociedad es una estructura que se subdivide en otras pequeñas estructuras a las que nosotros conocemos o llamamos grupos sociales. Pero vayámonos un poquito más atrás. Desde la prehistoria, el ser humano se ha organizado con el fin de satisfacer necesidades mutuas. Cada individuo cumple un rol dentro del sistema social. Al cumplir esos roles, las sociedades se protegen, subsisten y crecen. Sabemos, por ejemplo, que los animales generan sus propios sistemas de organización, que los leones o las abejas tienen una organización jerarquizada con la que subsisten. Pero el ser humano, quien ha desarrollado su razón, se entiende como un individuo en la sociedad y surge entonces la necesidad de alinear sus intereses con los de la comunidad. Por ejemplo, los grupos nómadas desarrollaron diferentes factores de la sociedad que hoy perduran porque son parte de su naturaleza. Estamos hablando de la religión, la cultura, la división del trabajo y la jerarquización política, solo por mencionar algunos. Hay que tener en cuenta que la ubicación geográfica también es un factor a considerar dentro del desarrollo de la sociedad. La sociedad cambia dependiendo de su situación, tiempo y espacio. Desde luego, también influye el factor humano. La sociedad es una estructura y como ya lo habíamos dicho al inicio, se los había dicho yo al inicio, bueno, dentro de esta superestructura se encuentran otras pequeñas estructuras y dentro de ellas están las más pequeñas, aquellas que nosotros conocemos como grupos sociales. La clase social. Definimos clase social a cierto número de personas que se encuentran en situaciones similares en el aspecto económico o laboral, y estas se pueden dividir en la clase alta, la clase media o la clase baja. Las subdivisiones dentro de estas tres ramas respecto a lo laboral pueden nombrarse como la clase obrera, la empresarial, la campesina, entre muchas otras. Debemos recordar que en el pasado las clases sociales estaban relacionadas con jerarquías nobles, cuestiones religiosas o por herencia. Así entonces, el origen de la familia determinaba desde el nacimiento las oportunidades que tenía cada ser humano para poder acceder a un determinado tipo de vida. Actualmente, aunque teóricamente puede darse la movilidad social en el presente, la realidad muestra que la superestructura privilegia el dominio capitalista o empresarial, lo que implica limitantes directas por los sectores subordinados. Así nos encontramos, por ejemplo, con la lucha de las clases sociales. De acuerdo al materialismo histórico, la lucha de las clases sociales es el desenvolvimiento de cierta tensión entre las clases sociales a lo largo de la historia. Siguiendo la historia de las formas de producción, podemos ver que siempre se marcaron dos clases confrontadas dentro del mismo sistema social: el amo y el esclavo, el señor y el siervo, o el burgués y el proletario. Para Marx, esta relación se mantenía siempre tensa
ya que entre ambas partes existía cierta codependencia. Sucede que el esclavo, siervo o proletario crea su propio mundo con las herramientas que tiene y llega a un punto en el que se da cuenta que su condición está determinada por la existencia del amo, señor o burgués y viceversa. Hegel explica que existe algo llamado la dialéctica del amo y el esclavo. En esta relación el amo depende completamente del siervo, del servicio de su esclavo, a tal punto que el primero se vuelve inútil e incapaz de valerse por sí mismo. Es decir, el amo termina siendo esclavo de su esclavo, quien tiene en sus manos la capacidad de dar o no el servicio a su amo. Sin embargo, el amo es quien satisface las necesidades primarias del esclavo. Por lo tanto, ambos giran en codependencia y tensión. Es por eso que Karl Marx especifica que el fin de esta lucha se dará cuando desaparezcan las clases sociales y surja el comunismo. Si queremos profundizar un poquito más acerca de lo que es la clase media en México particularmente, les voy a pedir que lean el documento Clase Media, que se encuentra en la página 115 de su libro, finaliza en la página 116, y me subrayen los aspectos más importantes de dicho documento, ya que en la clase estaremos trabajando con la información que surja de este mismo. Grupo social. La sociedad, como un gran sistema total, está dividido en partes, a los que llamamos grupos sociales. Tenemos grupos sociales primarios y grupos sociales secundarios. Los grupos sociales son conjuntos de personas que se identifican entre sí por gustos, objetivos, actividades o parentescos. Entonces encontramos que los grupos primarios se encuentran la familia, los amigos, los compañeros de clase o incluso los vecinos del lugar en el que vivimos y con los que tenemos una relación muy cerca. En estos grupos primarios existe un código de honor implícito y quien no respeta dicho código es aislado gradualmente. Nos damos cuenta, por ejemplo, cuando dentro de un grupo de amigos uno de ellos actúa fuera de los estándares que están establecidos de manera no escrita o sea de manera implícita, a este amigo se le empieza a hacer a un lado. Cada vez le hablan menos, lo invitan a menos fiestas y demás. Por eso, porque este código implícito había sido violado. En cambio, en los grupos secundarios, estos sí tienen reglas precisas establecidas y aquel que no las respeta es excluido de forma definitiva y muy tajante. En estos grupos se encuentran los religiosos, los partidos políticos o los clubes deportivos. Los procesos sociales. Entran, entre otros aspectos, el cambio social, la migración y la crisis económica. Hablemos un poco acerca del cambio social. Se refiere a un avance, a la transformación o evolución de un grupo social. Implica diversos factores, tanto económico, político, religioso, cultural, filosófico o educativo. Partiendo de Marx y el materialismo histórico,
El cambio social es el giro que se da de un modo de producción a otro a través de la historia. Si bien es cierto lo que plantea el materialismo histórico, también la ciencia ha sido un factor de cambio con los descubrimientos de Copérnico o la teoría de Darwin. El arte, por otra parte, también se presenta como piedra angular del cambio, como en la época del Renacimiento. Debemos recordar que anterior al Renacimiento, las obras que se pintaban principalmente eran de carácter religioso. Una vez surgido el Renacimiento, dejamos atrás la Edad Media y se empiezan a crear arte principalmente en la pintura fuera de lo que son los estándares de la iglesia. Entonces nos encontramos con paisajes, nos encontramos con cuerpos humanos como principal fuente de inspiración, y dentro de los cuerpos humanos la mujer juega un papel importante al ser uno de los cuerpos que mayormente se pintaban o se dibujaban, mujeres y mujeres principalmente desnudas. Por eso dice que el arte también es parte de esto que se conoce como cambios sociales. La idea de cambio social suele relacionarse con la evolución del pensamiento. Se busca una sociedad con tendencia al progreso y a los cambios positivos. Sin embargo, esta percepción omite las filosofías de las antiguas culturas orientales o prehispánicas. Desde la llegada de la modernidad y el avance de la tecnología, nos hemos encontrado con el supuesto de que lo moderno y tecnológico es deseable, marginando culturas que preservan su carácter tradicional. Tal es el caso de las culturas indígenas de nuestro país, que son relegadas y opacadas por la cultura propia de la clase dominante, como los grandes complejos de ingeniería o turísticos que se apropian de tierras y relegan a los habitantes de espacios que han ocupado por generaciones. Pasemos ahora a lo que nos dicen sobre el cambio social y la crisis económica. Bueno, en esta diapositiva podemos ver un enfoque muy claro acerca de lo que significa el cambio social. Dice, suele relacionarse con la evolución del pensamiento, aunque ya se había dicho con anterioridad que esto no necesariamente es cierto, puesto que hay culturas tanto de Oriente como de Occidente, culturas en el caso de México anteriores a la conquista española, que tenían un alto nivel de organización y que posterior a la llegada de los españoles y ahora con la era moderna, ese tipo de culturas se han ido opacando, culturas que no necesariamente son inferiores a la que vivimos actualmente, pero que sí han sufrido el costo de la modernidad. Sobre la crisis económica, vemos aquí un diagrama de lo que representa los ciclos de las crisis económicas. Desde Marx hasta la economía actual se ha planteado la frecuencia de la fluctuación económica como un orden que se repite. A dicha fluctuación se le llama ciclo económico, es lo que estamos viendo aquí en la diapositiva. Este ciclo consta de distintas fases. Tenemos la reactivación o recuperación, que se encuentra en esta parte. Después el auge o boom, la recesión y la ralentización y finalmente la recesión. La reactivación es el ciclo que se encuentra en ascenso.
crece la economía, se supera la crisis y se dice que la economía está en expansión. Bueno, hablaremos más detalladamente